Ato y reprendo todo espíritu que no provenga de ti, Señor. Todo espíritu de apatía, todo espíritu, Padre Santo, de engaño, de mentira, oh Padre Santo, de distracción, en esta hora es atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Dios del cielo, Señor, declaro que hoy se rompen cadenas, que hoy se pudren los yugos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, iglesia, no te canses, no te canses, no te canses. Provoca la mano de Dios, provoca la gloria de Dios, provoca la presencia de Dios. Oh, bendito Rey de Gloria. Glorifícate, Dios amado, en esta noche. Glorifícate, Dios amado, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria y honra, Padre. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, y a sus hijos, y de que viene, y eso no lo para. Hermano, nosotros no podemos ser normales. No podemos ser religiosos. No podemos ser igual que el montón. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una patria celestial. Y yo leo a través de la palabra del Señor que la patria celestial, el reino celestial, no opera como este reino. En el reino celestial es lo mismo respirar que alabar, porque lo hacen constantemente. Todo el tiempo hay alabanza en el reino de los cielos. En todo tiempo, en todo momento hay adoración para Dios. Así que si vinimos a la casa de Dios, vinimos a este lugar en el cual la presencia de Dios habita, debemos entender que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Este es un lugar que nos conecta al cielo. Este es un lugar en el cual la alabanza no puede parar. Este es un lugar en el cual la adoración no puede cesar. Siempre tiene que haber un cántico de alabanza en nuestros labios. Siempre tiene que haber una glorificación al que vive y al que reina. Iglesia, no podemos parar la alabanza. Yo siento, hermano, que hay oposición. Siento una confrontación espiritual. Siento que hay enemigos, que hay ejército contrario. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque cuando mis ojos fueron abiertos, yo pude ver que más son los que están con nosotros. Muchos más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que el que está con nosotros no es cualquiera. Y aunque el enemigo no quiera que en esta hora esta palabra sea predicada, I'm sorry. Qué mal por él. Pero esta palabra será predicada a toda lengua, a toda nación, a cada rincón de este planeta. Quiero que vaya rápidamente conmigo al libro de Marcos, capítulo 5, verso del 1 al 20. Vamos a leer rápidamente para poder aprovechar el tiempo. Amén. Marcos, capítulo 5, verso del 1 al 20. Si lo tiene, amén. Si lo tiene, me dice amén. Y se pone sobre sus pies, por favor, en reverencia a la santa palabra del Rey. ¿Lo tiene, iglesia? Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros,
e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, pueblo de Dios. He titulado este mensaje: vale la pena el viaje. Dile a que está al lado tuyo: vale la pena el viaje. No importa el lugar donde el Señor te mande, vale la pena el viaje. No importa cuán difícil sea el viaje, vale la pena. Esta historia es el viaje de Jesús a una región llamada Gadara para liberar a un hombre el cual estaba endemoniado. No estaba influenciado, no estaba hechizado o embrujado. No, él estaba endemoniado. Era una posesión demoníaca. Los demonios tenían un derecho legal sobre su vida, por lo cual habitaban en el cuerpo de ese hombre. Cuando leemos la historia, nos damos cuenta que Jesús hace una parada en ese lugar. Y cuando Jesús hace una parada en un lugar, nosotros debemos prestar atención, porque cada vez que Jesús se detiene es porque algo glorioso va a ser. Cada vez que Jesús se detiene en un lugar es porque va a ocurrir un milagro, es porque va a ocurrir un prodigio, es porque una señal gloriosa de Dios va a ocurrir. Eso lo podemos ver en repetidas ocasiones a través del ministerio de Jesús. Lo podemos ver con Zaqueo, lo podemos ver con Lázaro, lo podemos ver con la viuda, lo podemos ver con la mujer de flujo de sangre. En reiteradas ocasiones Jesús iba de paso y de repente se detiene. Y cada vez que se detiene es porque algo Él quiere enseñarnos, es porque algo poderoso va a ocurrir. Cuando yo leí este pasaje de la palabra del Señor,
Lo leía y lo leía y lo leía. Y algo cautivó mi atención. Y cuando algo cautiva tu atención, cuando estás leyendo la palabra de Dios, es porque Dios te quiere hablar. Es porque el Espíritu Santo está inquietando tu corazón, apuntando en esa dirección, porque algo Dios quiere hablar a tu vida. Si tú viniste a este lugar es porque algo Dios quiere hablar a tu vida. Porque hay algunos que no vinieron. Así que hágase esta pregunta: ¿por qué yo sí vine? Usted vino porque Dios lo permitió, porque Dios inquietó su corazón, porque Dios puso el querer como el hacer de estar en este lugar. Y si estás en este lugar es por un propósito, y es porque algo Dios quiere hablarte en esta noche. Cuando leía el pasaje, como le contaba, en los 20 versículos que tiene este capítulo, hubo algo que me llamó la atención. Y es que los demonios, cuando hablan a través de este hombre de rodillas enfrente de Jesús, le dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? No nos eches fuera de este lugar. Y allí mi curiosidad se inquietó. Allí el Espíritu Santo me inquietó y me hice esta pregunta: ¿por qué los espíritus inmundos no querían irse de esa región? ¿Qué tenía esa región? ¿Qué tenía ese lugar que los demonios no querían soltarlo? ¿Qué tenía ese territorio que los demonios no querían soltarlo? Y ahí empecé a investigar, hermano. Ahí empecé a buscar y a buscar, al punto que empecé a aprender hebreo para poder entender la palabra del Señor. Empecé a aprender el alefato para poder comprender lo que Dios quería hablar en este lugar. Y en mi búsqueda, en el escudriñar la palabra del Señor, encontré muchos secretos. Y son los que hoy quiero traerles, para traer luz de lo que Dios quiere hablar en esta noche. Porque los demonios querían la posesión de ese lugar. Debemos entender, hermanos, que Satanás no tiene derecho sobre nuestras vidas, a menos de que se lo permitamos. Cuando usted viene a los caminos del Señor, usted se arrepiente, usted recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo a habitar en su corazón. Ya usted legalmente, por la legalidad espiritual, pasa de estar en tinieblas a la luz de Cristo. Pasa de estar de la potestad de Satanás, del poder de Satanás, a la potestad de Dios. Por lo cual, legalmente Satanás no tiene ningún derecho sobre su vida. Pero todavía hay gente pensando que los cristianos, que los que son redimidos por la sangre del Cordero, pueden quedar endemoniados. No pueden quedar endemoniados, a menos que usted le dé derecho. Que usted le dé un derecho espiritual para estar en su vida. ¿Y cómo se lo da? Pecando. Cuando usted peca, usted abre la puerta legal para que Satanás tome posesión de su vida. Y es allí donde vemos cristianos que usted dice: hey, pero si él era cristiano y le han sacado 5 ya, santo. Es por eso, hay un pecado. Hay una violación de la ley de Dios, por lo cual ha sido legal esa posesión. Pero resulta que la palabra del Señor dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hay leyes y hay leyes. Hay leyes que no se pueden romper. Y una ley que no se puede romper es que todo aquel que está en la mano del Señor no se pierde. Por mucho que corra, por mucho que se esconda, por mucho que el enemigo lo azote, jamás se perderá.
Porque dice el Señor, antes de ascender a los cielos, luego de que resucitó, Él le dice: Padre, ninguno de los que me diste se ha perdido, solo el hijo de perdición. Porque ya estaba escrito. Amén. Así que cuando Cristo liberta, aunque el enemigo quiere entrar por una supuesta legalidad, hay algo que pesa por encima de eso, que se llama la sangre de Cristo. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario abarca para antes, ahora y después. La sangre del Cordero es la que nos limpia. Según la ley del Señor, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si no se paga un sacrificio, el pecado no puede ser remitido. Resulta que ya Cristo pagó el precio a precio de sangre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo quiero que usted quede bien claro en este punto. Cristo nos libertó para mantenernos libres, no para volver al pecado, no para volver a ser esclavos, no para andar jugando al evangelio, no para jugar con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Los demonios querían posicionarse de ese lugar. ¿Pero qué tenía ese lugar? Satanás no es tonto. ¿Aló? Él es un estratega. Es muy astuto. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que nosotros. Si los hijos de las tinieblas son más astutos, imagínense el que los dirige a ellos. Es muy astuto. Amén. Es por eso que no se puede estar jugando. ¿Aló? El enemigo es muy astuto. Y es por eso que a veces entra en nuestras vidas y pero cuando le di el permiso. Porque él va a buscar la manera de cómo entrar en tu corazón, cómo entrar en tu mente. Así que yo, sabiendo estos puntos, sabiendo estas reglas, yo inmediatamente entendí que algo valioso había en ese lugar. Algo valioso había en ese lugar. En el libro de Génesis capítulo 49, versículo 19 dice: a Gad lo van a atacar unos ladrones, pero él los ahuyentará. ¿Quién es Gad? Se preguntará. ¿Alguien sabe quién es Gad? Nadie sabe quién es Gad. Santo Padre. Exacto. Es una de las 12 tribus de Israel. Uno de los 12 hijos de Israel. Es hijo de una de las criadas de Lea. Fue uno de los últimos. Gad fue una de las 12 tribus de Israel. Usted recordará que en los tiempos de Moisés, cuando fue liberado el pueblo y ellos iban a entrar a otra tierra, ellos tenían que cruzar el mar, ¿verdad? Pero resulta que 2 tribus se quedaron: la tribu de Rubén y la tribu de Gad. La tribu de Rubén y la tribu de Gad eran las tribus que más lidiaban con lo que es la agricultura, la ganadería. Pero a la vez la tribu de Rubén y la tribu de Gad eran los guerreros. Amén. Y específicamente la tribu de Gad eran uno de los mejores guerreros que habían dentro de las 12 tribus. Eran aguerridos, eran valientes, eran fuertes. Al punto de que Lea, su madre, al él nacer, al ver cómo era, declaró una palabra profética sobre él. Declaró que él iba a ser el soldado entre sus hermanos. O sea, iba a ser un guerrero. Pero resulta que estas 2 tribus no fueron y ellos no entraron a lo prometido por Dios. Ellos se quedaron con Moisés. Usted sabe que Moisés no entró a la tierra prometida por
causa de una desobediencia. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a quedar contigo. Pero cuando Dios da una palabra, no hay excepción de esa palabra, hermano. Cuando Dios declara algo sobre tu vida y dice que toda tu casa será salva, toda tu casa será salva. No hay ninguno que se va a perder. Y resulta, usted dice, este saltó de Marcos a Génesis, ¿qué tiene que ver las 12 tribus con lo que Jesús ahora está liberando? Bueno, resulta que el lugar de Gadara es una de las 10 ciudades de la Decápolis, que en ese momento era llamada Decápolis. Una ciudad o unas ciudades las cuales eran, habían muchos griegos, romanos y judíos. Habían muchos gentiles en esa región. Es por eso que vemos que habían hatos de cerdo. Usted sabe que los judíos no juegan o no tratan con los cerdos. Amén. Entonces se pregunta, ¿por qué habían cerdos? Porque eran gentiles los que habitaban en ese lugar. Bueno, resulta que la región de Gadara es la misma región que le tocó a Gad. Amén. Es la región de Gad y de Rubén. Y esto llama la atención, porque entonces al ver la simbología o a ver la coincidencia, que no es coincidencia, porque en Dios nada es casualidad, entonces empecé a investigar todavía más. Y resulta que la profecía que le da Jacob, Israel, a sus 12 hijos, cuando le toca a Gad la profecía, él le dice esto: a Gad lo van a atacar unos ladrones, pero él los ahuyentará. En otras versiones dice, él será atacado por la retaguardia, pero él prevalecerá. En otras versiones. Entonces yo empecé a entender, ok, aquí algo está ocurriendo. Porque cuando la Biblia habla de legión, habla de soldados. Amén. Está hablando de soldados. Legión es espíritu guerrero que quiere tomar posesión de territorio. ¿Por qué? Porque son soldados. Ellos son los encargados de pelear. Aproximadamente 2,000 a 3,000 soldados tenían una legión. Entonces yo, al ver todo esto, mis ojos se empiezan a abrir y empiezo a entender. Había una promesa. Había una promesa. Hermano, qué hermoso es tener una promesa de parte de Dios. Qué hermoso es saber que Dios nos ha prometido algo. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir lo que Él ya ha decretado, lo que Él ya ha dicho. Dice, lo que Él ha dicho no, dice, lo que Él ha declarado con sus labios no será invalidado, porque dice que toda palabra que sale de la boca de Jehová no regresa al vacío sin hacer el propósito por el cual Él la envía. Dice el Señor, no mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, no es que yo tenga un plan B, es que el plan A va por encima de lo que tú entiendes. Aló. Los planes de Dios son perfectos. Dice, así como los cielos son de alto, así son los pensamientos del Señor. Más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Y a veces no entendemos por qué la situación se pone como se pone. A veces no entendemos, pero si Dios me dijo que este muchacho iba a ser grande en el Señor, si Dios me dijo a mí que este muchacho y Dios lo iba a levantar y iba a predicar, iba a hacer, pero yo no lo estoy viendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, resulta que ese muchacho, esa muchacha, por el cual Dios te ha dado una promesa, por el cual Dios ya te ha hablado y ha decretado una palabra, una promesa sobre él,
está siendo atacado por el enemigo. ¿Por qué? Porque es preciado lo que Dios ha puesto en él. Y te lo está diciendo alguien que ha pasado, hermano. Alguien que cargaba con una promesa, pero andaba fornicando. Aló. Alguien que estaba lleno de promesa, lleno de propósito, de llamado, de ministerio, pero andaba en los deleites de la carne. Y cualquiera diría, como dijeron, no hombre, mira, se está echando a perder. No hombre, ese no se va a levantar. No hombre, ese que va, tanta promesa, tanta palabra, tantas cosas de Dios, y mira cómo anda. Hermano, jamás señales al árbol caído. Jamás señales al hombre casi ha tropezado. Jamás señales y levantes tu boca a decir, mira cómo anda, mira cómo se comporta. Porque Dios lo va a levantar. Porque Dios va a restaurar su vida. Porque Dios no se ha olvidado de sus promesas. Porque Dios lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. No seamos como muchos que andan en la carne y ven y viven de la apariencia, de cómo se ve, de cómo se comporta, de lo que hace, sin saber que ese ha sido marcado desde el vientre de su madre para un propósito grande. No seamos como el padre de David, que presentó a todos los hermanos de David, pretendiendo de esa manera cautivar los ojos del profeta, sin saber que ya Dios había visto lo que él no había visto, el corazón. Hermano, yo creo en la restauración. Es más, nosotros todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros todos tenemos la obligación de decirle a aquel que ha tropezado, a aquel que se ha apartado del Señor, ir donde Él y decirle, mira, tú todavía tienes propósito, tú todavía tienes llamado, tú todavía tienes algo de Dios. Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios todavía te ama. Tenemos ese compromiso de hacer esa parada, de detenernos en nuestro caminar y hacer esa parada como la hizo Jesús. Porque yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro de que los discípulos se estaban preguntando entre ellos, Jesús, ¿para dónde va? Él que va hacia allá, si allá hay puros gentiles, allá no hay judíos. Porque usted sabe que la mentalidad de los discípulos era el grupito, ¿verdad? Ellos decían, nada más nosotros somos los que andamos con Jesús. Solamente los que estén cerca de nosotros son los que van a estar ahí y van a formar parte del ministerio. Oh, santo hermano, qué mentalidad tan carnal es esa. Pretender que somos los únicos que Dios puede utilizar. Oh, pretender que somos los únicos a los cuales Dios llama. No, hermano. Hay mucha gente allá afuera que Dios ya ha marcado desde el vientre de su madre para un propósito. Y es nuestra obligación hacer esa parada. Es nuestra obligación detenernos en nuestro caminar y hacer esta parada. El lugar donde Dios te envía fue un lugar ya visitado por Él. Como le decía, Gad era un guerrero. La profecía sobre él era que lo atacarían, pero que él los echaría fuera, porque había una promesa. Dios se acuerda de cada promesa dada a sus hijos. Hermano, déjame decirte que Jesús no se olvida de nadie. Jesús no se olvida de nadie. Si en algún momento tú has sentido que la vida ha pasado por encima de ti y tú no por encima de ella, se ha sentido en algún momento como que olvidado, como que chuleta, como que ya nadie me habla, ya nadie me busca, ya nadie me dice, varón, ¿cómo está? Vamos a orar. Varón, mire que yo necesito que usted predique. No, hermana, mire que yo necesito que usted ore por mí.
Nos sentimos como que olvidados, Señor. Entonces, ¿para qué yo estoy aquí en la iglesia? No hago nada. El Señor nos ha olvidado de ti. Yo quiero de alguna manera tratar de ubicarme en la posición de ese hombre, el endemoniado gadareno. Hermano, porque loco no estaba. ¿Sabe por qué no estaba loco? Porque lo que lo atormentaban eran demonios. Lo que lo hacían hacer lo que hacía eran los demonios. Él no quería. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros. Cuando estamos atados a vicios, cuando estamos atados, estamos encadenados a prisiones espirituales, estamos atados a pensamientos, estamos atados a sentimientos. Hacemos cosas que no queremos hacer, pero las hacemos. Y entonces nos preguntamos, pero entonces ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Para qué estoy en la vida? Yo quiero morir. Yo quiero acabar con este sufrimiento. Yo no quisiera vivir. ¿Yo para qué nací? Todos esos pensamientos vienen a nosotros en algún momento. Pensamientos de desánimo, de depresión, de angustia. Pero no son pensamientos que provienen de nosotros. Son pensamientos infundados por el enemigo. Porque sabe lo que Dios puso en ti. Porque sabe que eres peligroso si te levantas. Porque sabe que eres peligrosa si te pones a orar. Es por eso que no quiere que ores. Es por eso que te da sueño cuando dices, voy a orar hoy, voy a orar hoy. Y cuando ves la hora, son las 7 de la mañana, chuleta, iba a orar hoy. A las 3 de la mañana me voy a levantar y voy a orar. El otro día me pasó. Y al Señor, Señor, yo quiero levantarme a las 3 de la mañana. Haz lo que tengas que hacer para levantarme. Y hizo lo que tenía que hacer para levantarme. A las 3 de la mañana me llaman para que saliera de mi casa a mover el carro porque el vecino tenía que salir. A las 3 de la mañana, hermano, qué frío salí yo a mover el carro. Y cuando voy para dentro de la casa me echo a reír yo. Hiciste lo que tenías que hacer. Y me puso a orar. Doblé mis rodillas delante del Señor. Dios va a hacer lo que sea necesario. Pero solamente si nosotros queremos. Jesús no se olvida de nadie. El loco, el endemoniado, el desamparado, el olvidado, el menospreciado, fue a quien Dios vino a restaurar. Detuvo todos los planes que había por un solo hombre. Los discípulos pensando, Jesús, ¿qué le pasa? ¿Será que no durmió bien? Yo no sé, Pedro, pero yo lo vi orando en la madrugada. ¿Será que tiene sueño y por eso no está legislando bien? Pero pregúntale tú, ¿para qué vamos a hacer aquí? No, hombre, a mí me da pena, pregúntale tú. No, yo no le voy a preguntar, pregúntale tú. Ay, usted es un cobarde. ¿Y tú por qué no le preguntas? No, yo no voy a preguntarle nada. Nadie le preguntó. Hermano, lo que pasa es que los planes de Dios, a veces Dios no nos lo tiene que consultar con nosotros. Jesús tuvo una misión aquí en la tierra y la cumplió. Todo soldado que está en misión no pierde tiempo. Cuando los soldados están en una misión específica, no se detienen a hacer nuevas amistades, no se detienen a ver una película. Ellos van a cumplir con la misión que les fue asignada. Jesús sabía quién estaba en ese lugar. Jesús sabía que la persona que estaba en ese lugar necesitaba de él. Y Dios se mueve, Dios visita los corazones que están necesitados de él. Amén. Como lo dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Quiero que leamos el verso Lucas 19, del 9 al 10. Dice, se lo leo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Este es otro momento, pero voy a utilizar el versículo. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por lo cual él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar lo que se había caído. Jesús vino a levantar a aquel que está menospreciado. Porque la Biblia dice: de los viles y los menospreciados levanta Jehová para avergonzar a los sabios y entendidos de esta tierra. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Algo poderoso de esta historia que me llama la atención, y es que Jesús sabía qué era lo que se iba a enfrentar. ¿Cómo así? Sí, mire. Dice en el verso 7, leemos: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. En otra versión se entiende mejor, una versión más actual, que es la PDA, dice: porque Jesús apenas bajó de la barca, lo echó fuera. Jesús no esperó a estar enfrente del endemoniado. Dice que en el momento en que se bajó de la barca, lo reprendió al espíritu. Y es por eso que el espíritu viene atormentado delante de él y decirle: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque lo estaba reprendiendo. Usted sabe que es una reprensión, ¿verdad? Una reprensión es una tortura. Jesús estaba torturando a esos espíritus. ¿Por qué? Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a levantar a ese hombre. Él vino a restaurar su vida. Él venía a hacer el trabajo que el mundo no pudo hacer. Él vino a hacer el trabajo que ni Tinchalen, ni la cárcel, ni Alcohólicos Anónimos, ni los programas de fumadores pudo hacer. Porque la Biblia dice que muchas veces intentaron atarlos, muchas veces intentaron ponerle los grilletes, las cadenas, pero él las rompía. Y es que muchas veces el mundo utiliza herramientas del mundo para solucionar los problemas que solamente Dios tiene la solución. Y nosotros muchas veces queremos utilizar las herramientas del mundo para solucionar los problemas que tenemos. Tenemos un dolor de cabeza y decimos: voy a tomarme una Panadol. Qué bueno por la medicina, hermano, pero usted primero pregúntese: ¿por qué tiene dolor de cabeza? No, tengo insomnio, voy allá donde el doctor para que me recete pastillas para dormir. Pregúntese: ¿por qué tiene insomnio? Lo que pasa es que no tiene paz. Lo que pasa es que no tienes tranquilidad. Lo que pasa es que en tu corazón están muchos pensamientos, y cuando te acuestas vienen todos los pensamientos. Ay, ¿qué voy a hacer con la escuela de los niños? Ay, ¿qué voy a hacer con esta deuda que tengo? Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Y se pasan 2, 3, 4 de la mañana y todavía no concilias el sueño. Y cuando te levantas estás cansado, estás cansada. Y te dice: no, voy a ir donde el doctor. No, vean de la presencia del Señor. Porque la Biblia dice: mis pasos dejo, mis pasos doy. No es como el mundo la da. Muchas veces tenemos problemas. Muchas veces estamos lidiando con situaciones que se nos están escapando de las manos. Pero la palabra de Dios está por algo, hermano. Ya Dios todo lo ha dicho. Ya Dios todo lo ha decretado, lo ha declarado en su palabra. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el que te levantó, restauró, el que te salvó, el que hizo tu vida te está diciendo: yo vencí al mundo, significa que tú también lo has vencido, porque juntamente con él somos más que vencedores. Ellos intentaron atarlos con cadenas y dice que él las rompía y no podían evitar que él se hiciera daño. No podían amarrarlo, no podían hacer nada. Y cuando yo veo esto, yo veo lo que precisamente el mundo hace. No, que no me está yendo bien en el trabajo. No, que no consigo trabajo. Ve anda el brujo.
Vean del santero. Dice que para que te ayude y te encadena más. Aló. Si el hombre necesita una liberación, ¿para qué le estás poniendo más cadena? Porque esa es la mentira del diablo. La mentira de Satanás. El otro día, hermano, yo no podía dormir pensando, ay Señor, debo esto, debo lo otro. Ay, la escuela de los niños. Ay Señor, que esto. Y fuimos, compramos lo que compramos. Y cuando venían al carro, ya había comprado y todavía estaba preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a la quincena? Y cuando voy en el auto, ya casi llegando a la casa, el Espíritu Santo me habla y me dice, hey, así, hey. Y yo, no. Padre, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Gracias a Dios del cielo, porque tú provees, Padre, porque tú suples. Gracias, Señor. Oh, yo te bendigo, yo te glorifico. De la nada, mi esposa, no sé si se asustó, pero también empezó a glorificar a Dios. Y los niños empezaron a orar también. Yo, santo, no, yo no les dije que oraran. ¿Pero por qué, hermano? Porque hay gente que ni siquiera tiene para comer. Y Dios suple todas mis necesidades. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. El salmista claramente lo decía. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor y Él hará. Hoy en día lo que más mata es el estrés. ¿Sabía? El estrés provoca un sinfín de enfermedades. Y para el estrés no veo que haya tratamiento. ¿Aló? Hay tratamiento para esto, para lo otro. Y es puro estrés, hermano. Estresado. Es lo que la Biblia llama el afán. Y la Biblia tiene los remedios para el afán, para el estrés, ¿sabía? Al que está estresado, yo le puedo leer que dice, hey, la Biblia dice que los pájaros no siembran ni ciegan y Dios los alimenta todos los días. ¿Cuánto más a sus hijos? No sé, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de vestir? Tranquilo. Cada día trae su propio afán. Tú tranquilo con el día que tienes. Mira, hay gente que tiene miedo de morir. Yo no. Soy sincero, yo no tengo miedo de morir. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo voy a morir es el día que Dios dijo que iba a morir. Ni antes ni después. Es el día que Dios decretó que yo iba a morir. Y si yo muero es porque cumplí con el propósito de Dios. Ni antes ni después. Porque Dios no es mentiroso y Dios no se equivoca. Amén. Un encuentro con Jesús cambia tu vida. El endemoniado quería irse con Jesús, pero él ya le tenía un ministerio. Y aquí es el punto de quiebre que yo creo que golpeó a los discípulos. Porque el primero en salir a predicar fue el endemoniado gadareno. Fue el primer evangelista, hermano. Ninguno de los discípulos. Ese fue el primero enviado a predicar el evangelio. ¿Y sabe qué es lo poderoso de esto? De que Dios dio una primicia, un adelanto de lo que vendría más adelante. ¿Por qué? Porque los primeros a los cuales se les fue a predicar a través de este endemoniado eran gentiles. Aló. Y hoy en día son los gentiles los últimos en conocer el evangelio de Cristo. Históricamente sucedió así. Pero Dios antes ya había dado una primicia de lo que vendría más adelante. Un hombre encadenado, atado, endemoniado hasta más no poder, fue restaurado por el Señor. Y el Señor le dice, tú no te puedes ir conmigo, tú tienes una misión de ahora en adelante.
Hermano, porque déjame decirle algo. Si Cristo a ti te levantó, a ti te restauró, conociste la verdad, no es para venir a calentar una banca. Aló. No es para venirte a sentar ahí todos los cultos religiosamente. No. Es para que vayas y cuentes las maravillas que ha hecho el Señor contigo. Es para que tus amigos, si se lo va a dar al Señor, déselo más fuerte, hermano. Es para que le cuentes a tus amigos, vecinos, compañeros, lo que el Señor ha hecho contigo, porque eso es el evangelio. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Ayer estaba muerto, pero hoy estoy vivo. Ayer estaba ciego, pero hoy puedo ver. Ayer era paralítico, pero hoy puedo caminar. Ayer tenía flujo de sangre, pero hoy estoy sana. Ayer estaba en una tumba y yedía, y hoy puedo hablar contigo. Estoy vivo. El Señor no nos salva solamente por salvarnos. Es para que cumplamos un propósito. Lo dice el libro de Jeremías. Antes que te formases en el vientre, yo te conocí y te di por profetas a las naciones. Antes de nacer, ya Dios te había escogido y te había, es más, ya está escrito los lugares en los cuales tú vas a predicar. Ya está escrito en los cielos los países que vas a visitar. Ya Dios tiene encarrilado las personas que conocerás más adelante, las cuales Dios utilizará para abrir puertas de victoria, puertas financieras, puertas de bendición para tu vida. Ya Dios la tiene escrita. Porque no es que vamos de casualidad en casualidad, no. Nosotros estamos aquí y vamos de propósito en propósito. Jesús hizo una parada en Gadara. Y la parada que hizo Jesús en Gadara no fue para desperdiciar el tiempo. No fue porque dijo, ay, yo quiero visitar este lugar, se ve bonito. No. La parada que hizo Jesús en Gadara fue para cumplir un propósito. Restaurar una de las tribus que se había quedado atrás. Por eso la Biblia dice, los últimos serán los primeros. Valió la pena esa parada en Gadara. Jesús vino a cumplir una misión y la completó. Jesús vino a esta tierra a morir por ti. Jesús vino a cumplir un propósito. Año 2020, año de santo, no sabe. Año de cumplimiento. Pero se ha preguntado, ¿cumplimiento de qué? ¿Qué se va a cumplir? Pues de año de cumplimiento, ¿pues de qué? ¿No se ha preguntado? En serio, hermano, ¿no se ha preguntado qué es lo que se va a cumplir? La pregunta es seria, respóndame, dígame algo. ¿Usted no se ha preguntado qué es lo que se va a cumplir en el 2020? No sabe. Si no sabe, yo se lo voy a decir. Se va a cumplir las promesas de Dios. Eche memoria. Hay gente aquí que Dios desde muy joven le dio una promesa. Desde muy joven Dios habló a su vida y le dio una promesa. Y le marcó. Y ha pasado el tiempo, han pasado los años y quizás no has visto esa promesa cumplirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Aquí hay madres
que quizás se preguntan, ¿y mi hijo qué? ¿Y mi hija qué? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? 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 ¿Sabe, hermano? Algo yo he aprendido, y la Biblia lo dice: aunque la visión tardare, tenlo por seguro que llegará, que se cumplirá. Aunque pareciera que Dios está demorando, Dios no está demorando. Dios está cumpliendo su propósito. Porque hay veces donde vemos que como que entre más oramos, peor se ponen las cosas. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted ora y como que empeora. Dice, santo, para eso no oro, para que se quede ahí más o menos. ¿Sí o no? Pero entienda algo, hermano. Usted tiene enemigos. Enemigos de su promesa. Enemigos de su victoria. Que cuando usted ora para que Dios cumpla su propósito, el enemigo quiere interferir. Le pasó a Daniel. Daniel clamó a Jehová y oró para que Dios enviara una respuesta necesaria, una respuesta muy puntual. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel vino a entregar esa respuesta. Y dice la palabra del Señor que el ángel le dice: Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, Dios envió la respuesta. Pero en el camino se me opuso el príncipe de Persia. Y tengo que ahora regresar junto con Miguel y pelear, porque en camino viene el príncipe de Grecia. Son principados. ¿Qué yo entiendo y qué me dice la palabra del Señor a través de eso? De que hay enemigos de tu cumplimiento, hay enemigos de tu promesa. Pero no significa que no se va a cumplir. Significa que tienes que pelear. Amén. Ponte sobre tus pies. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Entiende que cada cosa que te sucede te ayuda para bien. Cada cosa que acontece en tu vida, Dios la está permitiendo por algo, hermano. Yo siempre decía, cuando vivía escaso y pasaba páramo, hermano, decía, Señor, no tengo. Padre, no tengo. ¿Por qué? Yo soy tu hijo. Ese es lo primero que decimos. Señor, pero si yo soy tu hijo. Como si ser hijo de Dios significa que esto no va a ir de color de rosa. No. Hay que ser probado. Pablo lo decía, yo sé estar en necesidad y sé estar en abundancia. Y en cualquiera de las dos, yo alabo a Dios, yo soy fiel a Dios. Así que no te preguntes por qué. Recibe esto, iglesia. No te preguntes por qué pasa lo que pasa. No preguntes eso. No le preguntes al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Preguntes al Señor, ¿por qué mi hija está descarriada? No le preguntes al Señor, ¿por qué mi hijo se ha descarriado y anda en la delincuencia y anda haciendo lo que a Dios no le agrada? No preguntes por qué. Pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito en todo esto? Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Hermano, nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Cuando veamos a alguien descarriado, dice, oh, varón de Dios, veo la gloria de Dios sobre tu vida. Dios te usa grandemente. Oh, varón, Dios te usa para las naciones. Profetiza, declara, decreta sobre la vida de las personas. Yo recuerdo muy bien, hermano, y ya con esto termino. Cuando yo estaba apartado, pecando y pecando. Recuerdo que cuando yo dormía, a eso de las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana,
de repente yo sentía unas manos tocando mi frente, tocando mis manos, tocando mis rodillas, tocando mis pies. Y cuando de repente me toco, para ver qué es lo que me estaba tocando, estaba lleno de aceite, hermano. Y eso sí me daba rabia. Es que nosotros no podemos ver lo que el mundo ve. Nosotros no podemos ver a un descarriado. Nosotros tenemos que ver a un Pedro que cuando sea restaurado, cuando Dios lo levante, será el que apacentará a sus hermanos. Nosotros no podemos ver una prostituta, tenemos que ver una profeta de Dios. No podemos ver a un indigente, tenemos que ver a un gran siervo de Dios. Pero lo que pasa es que hay mucho orgullo en nuestro corazón. Hay mucha altivez en nuestro corazón. Porque somos salvos. Porque ya Dios nos salvó, tenemos la vida hecha. No, hermano. No podemos ser así. No podemos ignorar a ese que está encadenado, a ese que está atado todavía. Nos tiene que doler. No tiene que doler, hermano. Los discípulos no se dieron cuenta. Les aseguro que los discípulos hubieran salido huyendo. Pero Jesús sabía que era lo que venía. A rescatar lo que se había perdido. Levanta tu mano ahí donde estás. Y oremos para que Dios cambie nuestra mentalidad. Y que podamos entender de que Dios nos llamó para un propósito. No para perder el tiempo. Dios nos llamó para manifestar su gloria y su presencia. Dios nos llamó para manifestar el cielo aquí en la tierra. Porque somos embajadores de su reino. La Biblia dice y nos manda a que al lugar que vayamos digamos: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, hay salvación, hay milagro, hay sanidad, hay prodigio, hay señales. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Lo que pasa es que andamos creyendo en cosas que no son de Dios. Andamos creyendo en púlpito, andamos creyendo: no, Dios me va a usar grandemente, no, que Dios me va a poner en alto. No, hermano. No se trata de eso. No se trata cuánto Dios me va a usar. Se trata de que donde me esté usando Dios sea glorificado. En lo poco que Dios me esté usando yo voy a serle fiel. En lo poco que yo esté haciendo para el Señor lo voy a hacer con excelencia, para que Él reciba la gloria. Y para que todo el mundo conozca que al Dios al cual yo le entregué mi vida, que al Dios al cual yo le entregué mi corazón, que al Dios al cual yo le sirvo todos los días, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que cumple promesa, es el Dios todopoderoso, es el Dios que liberta, es el Dios que restaura, es el Dios que levanta, es el Dios que sana, es el Dios que provee. Cuando nos vean, vean al Señor y no nos vean a nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque un día tú te detuviste y nos liberaste. Un día, Señor, tú pasaste por donde estábamos nosotros y restauraste nuestra vida, nos salvaste, nos redimiste. Señor, así como el endemoniado gadareno, nosotros también estábamos encadenados, estábamos atados, estábamos en los sepulcros de muerte, estábamos en lugares oscuros, Padre, pero de las tinieblas nos sacaste a tu luz admirable. Señor, pero hay algo que no hemos cumplido, y es el de ir y a contarle a todos los que conocemos las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, las maravillas que tú has hecho con nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y danos el valor. Ayúdanos, Señor, a tener confianza de que lo que vamos a decir no viene de parte del hombre, sino que viene de parte de ti, Señor. Dios del cielo, te damos gracias, te glorificamos, te honramos, te bendecimos, Señor.
Oh Dios del cielo, gracias por cada una de las promesas. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Así como no te olvidaste de las tribus, Padre Santo, que se quedaron atrás. Oh Dios del cielo, tú no te olvidas de ninguno de nosotros. Tú no te olvidas de ninguno de nuestros familiares. Tú no te olvidas de ninguno, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús todos decimos. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya.